la ley sin lugar a dudas se busca continuar que se siga aplicando pese a tantas y tantas situaciones que a veces se tiene precisamente en eso, lograr su exacta aplicación. En México tenemos una diversidad de leyes que tristemente no se aplican. ¿Y cuánto cuesta aplicar o emanar una nueva ley? Hay que pagar, sí, hay que pagar a quien hace esa ley. Hay que pagar a quien vota esa ley. Hay que, hay que pagar la publicación, hay que pagar a los órganos a los cuales estará dirigida esa ley. En fin, se gasta dinero y a veces no se aplica. Pues bien, para eso, para lograr su exacta aplicación, porque también una cosa es aplicar la ley y otra también muy diferente es que se hagan leyes cuando son contrarias a lo que dice nuestra Constitución. Y es que en esta administración federal se ha venido usando o exagerando, quizás pudiéramos decir, el asunto de los decretos presidenciales. Esos que se convierten en ley porque simple y sencillamente se encargan de blindar la seguridad en nuestro estado, en nuestro país. Y bajo el argumento de que se tiene que cuidar la seguridad, bueno, pues bajo ese argumento, por ser situación de orden de seguridad nacional, muchas de las ocasiones en eso se fundamenta, se emiten decretos. Un decreto que hace algún tiempo aquí habíamos venido manifestando pues nuestra contrariedad, sí, porque no se puede estar dando tanto y tanto beneficio a quien está al frente de, y no tanto beneficio, tanto poder a quienes hoy en día son parte fundamental de esa seguridad como es el ejército mexicano. No se les puede estar otorgando tantas y tantas facultades porque es peligroso para cualquier democracia. Olvide usted la necesidad que se tiene, es muy peligroso de darle el poder absoluto a una sola persona, a una sola institución como es nuestro ejército mexicano. Y en esta ocasión, bueno, pues el comentario obedece precisamente a esta nueva orden que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde invalida aquel decreto del mes de noviembre del año pasado, que en el que blindaba los proyectos prioritarios como de seguridad nacional. Es decir, le doy al ejército mexicano para que haga algunas obras bajo el argumento de que se atiende la seguridad nacional. Pues bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuevamente otorga un revés al Ejecutivo en esa confrontación, en ese pleito que se tiene entre dos instituciones que deberían, sí, de bajo la situación de la separación de poderes, su autonomía que cada uno tiene, debería existir cordialidad. Sin embargo, hoy en día es lo que menos existe. Bueno, pues la Suprema Corte pues declaró inconstitucional aquel acuerdo expedido por el presidente Andrés Manuel López Obrador que declaraba a las obras y proyectos prioritarios como de interés público y de seguridad nacional. Decían que por transgredir el derecho de acceso a la información, así como las facultades del INAI para ser salvaguardado. El Pleno de la Suprema Corte, pues sí, declaró inválida este decreto que clasificaba las obras prioritarias de infraestructura como de interés público y seguridad nacional, promulgado el 22 de noviembre del año 2021. Votaron a favor del proyecto confeccionado, bueno, pues los ministros Juan Luis González, Alfredo Gutiérrez, Luis María Aguilar, José Pardo, Margarito Ríos, Javier Lainez, Alberto Pérez y la presidenta de la Corte, Norma Piña. Arturo Saldívar, Yasmín Esquivel y Loret Ortiz votaron en contra de esta invalidez, por el que se instruye a las dependencias y entidades de la administración pública a realizar las acciones que se indican
en relación con el proyecto y obras del Gobierno de México considerados de interés público. Al fundamentar sus propuestas, González Alcántar explicó que de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución, toda la información es pública y solo se debe reservar temporalmente por razones de interés público, sí, y seguridad nacional en los términos que se fijen por parte de la ley. Contrario a lo aducido, se consideró que el acuerdo no clasifica de manera anticipada, generalizada y definitivamente cierta información, pero que, por su amplitud y ambigüedad, sí permite que los sujetos obligados sitúen toda la información que se genere dentro del desarrollo de las obras. Con ello, el acuerdo impugnado no desplaza la necesidad de realizar una prueba de daño, pero sí difumina la carga de fundar y motivar la reserva de la información para todos los sujetos obligados al poder. Lo anterior implica, además, que el supuesto de reserva de información previsto legalmente quedaría amparado y ampliado mediante un acto administrativo, lo que ocasiona una vulneración a las reservas de ley. Y bueno, de ahí que bueno, se busca precisamente en esta reforma explicada ampliamente en diversos diarios de circulación nacional que esta información debe ser pública, independientemente de que hoy en día se siga otorgando tanta y tanta obra, pero que se informe en qué se gasta nuestro dinero, en qué hoy en día nuestra autoridad está invirtiendo nuestros impuestos. No es posible, sí, que bajo este argumento, válido, sí, desde luego, pero no es posible que se siga ocultando información cuando estamos en un gobierno donde se busca hacer, de acuerdo a lo que se ha dicho, transparente las cosas. ¿Por qué ocultar a unos y en otros casos no? ¿Por qué seguir cometiendo esas situaciones? Además de, como aquí lo hemos señalado, es muy riesgoso, muy peligroso seguir otorgando tanto y tanto poder a una sola institución. Debemos de tener muy en cuenta que hoy en día existen muchas personas que requieren sí trabajar, requieren poner en práctica sus conocimientos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no brindarles también la oportunidad de llevar a cabo este tipo de obras tan importantes? Seguro estoy que entre los mexicanos, entre la población civil, existen personas capacitadas para llevar a cabo este tipo de obras que tristemente pues no se concursan, se otorgan a esta institución bajo este argumento, y que bajo este argumento también se quiso ocultar la información. Hoy legalmente, de acuerdo a lo que implica este decreto, pues se ordena, se abra toda la información. ¿Qué se dirá sobre lo anterior? Que sigue y seguirá seguramente esta guerra entre estos dos poderes. Sí, interesante la confrontación, pero desde luego, en este país democrático debe permitirse la apertura a cada quien poder expresar lo que se quiere sin llegar a las descalificaciones que cuando son de uno de estos poderes, créame que simple y sencillamente no abonan en nada a la buena relación que existe entre los ciudadanos y que más y más se sigue polarizando este México en el cual se confrontan diariamente los buenos y los que dicen son los malos.